No querías sentir eso, no querías ser esa suegra, la que en silencio desea que el matrimonio de su hijo no funcione, la que, al ver una foto de los dos abrazados en el móvil de él, siente una punzada en el pecho que no sabe cómo nombrar, la que se da cuenta, con un horror silencioso, de que está siendo dejada de lado en la vida de su propio hijo y no sabe exactamente cuándo empezó todo. Y lo peor, ella ni siquiera tuvo que hacer nada extraordinario. No fue cruel, no fue manipuladora, no urdió un plan diabólico. Simplemente existió, simplemente lo eligió a él. Y de alguna manera, eso fue suficiente para que te sintieras descartada, sustituida, borrada de la narrativa de su vida. Intentas convencerte de que es antipatía mutua, que simplemente no encajáis, que ella tiene una forma de ser que te molesta, que solo es una cuestión de personalidades incompatibles. Pero en el fondo, sabes que es más que eso. Es algo visceral, algo que duele en un lugar que no puedes tocar. Es la sensación de estar perdiendo a alguien que creías que nunca perderías. Freud diría algo diferente sobre ese dolor que sientes. Diría que lo que estás viviendo no es simple antipatía, no es solo un conflicto de personalidades. Es la reedición de una batalla psíquica ancestral, una disputa que se ha producido durante generaciones entre dos mujeres que, sin saberlo, luchan no por el amor romántico de un hombre, sino por algo mucho más primitivo y doloroso, el derecho a ser insustituible en su vida, porque, en el fondo, no solo estás perdiendo la presencia física de tu hijo, estás perdiendo un lugar simbólico que ocupaste durante décadas. Un lugar que ni siquiera sabías que era tuyo hasta el día en que otra mujer se sentó en él. Y cuando eso sucede, cuando finalmente te das cuenta de que has sido destronada, el dolor no es solo emocional, es existencial. Es como si una parte de tu identidad te hubiera sido arrebatada sin previo aviso, sin ceremonias, sin siquiera una despedida. Y la pregunta que te atormenta en las madrugadas es simple, pero devastadora. ¿Cómo es que le he perdido a mi hijo? La verdad es que nunca imaginaste que llegaría ese día. Cuando sostuviste a ese bebé en tus brazos por primera vez, cuando pasaste noches en vela calmando su llanto, cuando le enseñaste sus primeras palabras, curaste sus primeras heridas, calmó sus primeros miedos, no solo estabas criando a un hijo, estabas construyendo un mundo en el que tú eras el centro gravitacional de su vida, y no había nada de malo en ello. Así es como debía ser. Un niño necesita una madre que sea todo su universo, su fuente de seguridad, su referencia absoluta de amor. Tú le diste eso, y él te dio algo a cambio. Te hizo sentir necesaria, importante, insustituible. Te hizo sentir que importabas de una manera que quizás nadie más lo había hecho. Pero hay algo que nadie te dijo en esa maternidad, en ese primer día. Nadie te advirtió que ese lugar de reina tendría fecha de caducidad, que el trono que ocupabas en su vida, sin saber siquiera que era un trono, algún día pasaría a otra persona, y que cuando eso sucediera, sentirías como si estuvieras perdiendo no solo a un hijo, sino una parte de ti misma. Freud lo llamó complejo de Edipo, y antes de que pienses que se trata de una teoría complicada o perturbadora, déjame explicártelo de una manera sencilla. Él descubrió que la madre es el primer amor en la vida de cualquier hombre, no en el sentido romántico, obviamente, sino en el sentido psíquico, en el sentido de que tú fuiste la primera mujer que él amó, la primera que lo cuidó, la primera que lo hizo sentir seguro en el mundo. Tú le enseñaste lo que es ser amado, y durante mucho tiempo fuiste insustituible. Pero ese vínculo tan bonito y necesario en la infancia crea algo invisible, una expectativa inconsciente de que siempre serás la mujer más importante de su vida. No lo piensas conscientemente. No te levantas por la mañana y declaras, soy la reina de la vida de mi hijo. Pero cuando él te busca para contarte una buena noticia antes que a cualquier otra persona, cuando te pide tu opinión sobre decisiones importantes, cuando elige pasar un domingo contigo, cada una de estas cosas refuerza, sin palabras, que tú sigues siendo importante de una manera única. Y entonces ella llega. Ella no llega como una villana. No baja de un carruaje negro anunciando que va a robarte a tu hijo. Llega como novia, como prometida, como esposa. Llega con flores en la mano, con una sonrisa educada, tratando de complacerte. E incluso intentas que te guste, lo intentas de verdad. Pero hay algo que no encaja, algo que no sabes nombrar,
Es como si hubiera una incomodidad en el aire que solo tú sientes. ¿Y sabes por qué? Porque, inconscientemente, ya sabes lo que está a punto de pasar. Ya sabes que esta mujer no solo ha venido a amar a tu hijo, sino que ha venido a ocupar el lugar que era tuyo. Ha venido a ser la primera persona a la que él llama cuando ocurre algo importante. Ha venido a ser la opinión que más importa. Ha venido a ser la persona con la que él pasará la Navidad, el Año Nuevo, los domingos. Y lo más doloroso, no necesita ser mejor que tú. No tiene que hacer nada extraordinario. Solo tiene que estar ahí todos los días, construyendo con él una vida en la que tú no eres el centro. Y eso, por sí solo, ya es suficiente para desplazarte, para convertirte, poco a poco, en alguien a quien él visita, no en alguien con quien vive. Intentas no demostrarlo. Intentas ser la suegra comprensiva, la que apoya el matrimonio, la que no se entromete. Pero cada vez que él cancela una comida porque va a hacer algo con ella, cada vez que él cuenta una novedad y te das cuenta de que ella ya lo sabía antes que tú, cada vez que él dice, primero hablaré con ella y luego te lo diré, es como si una aguja pinchara un globo que ni siquiera sabías que estabas sosteniendo, y entonces empiezas a ver defectos en ella, pequeños defectos que tal vez ni siquiera existen realmente, pero que tu mente amplifica como si fueran delitos. Es fría, es controladora, ha cambiado a tu hijo, te ha alejado de él, y lo peor, no puedes separar lo que es real de lo que es una proyección de tu dolor, porque admitir que ella es una buena persona, que realmente ama a tu hijo, que no ha hecho nada malo, sería admitir algo mucho más aterrador, que te han sustituido no porque ella sea mala, sino simplemente porque era el momento. ¿Recuerdas el primer día en que te diste cuenta de que algo había cambiado de verdad? No fue un acontecimiento dramático, no fue una pelea, una discusión, un enfrentamiento. Fue algo sutil, casi imperceptible, pero que te atravesó como una navaja afilada. Quizás fue en su cumpleaños, cuando pasó todo el día con ella, y solo apareció en tu casa al final de la noche, cansado, apresurado, claramente cumpliendo con una obligación. O tal vez fue ese domingo en que lo llamaste para invitarlo al almorzar, y él te dijo, con una voz que intentaba ser amable pero sonaba distante, «Ah, mamá, hoy no puedo, ya habíamos quedado en otra cosa», y te diste cuenta de que ese «habíamos» ya no te incluía. O tal vez fue aún más sencillo, le contaste algo importante, algo que te hacía feliz o te preocupaba, y él te escuchó, dijo, «Qué bien, mamá», o «No te preocupes por eso», pero sentiste que en realidad no estaba allí, que su cabeza ya estaba en otro lugar, con ella. Es curioso cómo la exclusión no tiene por qué ser evidente para doler. A veces duele mucho más cuando es sutil, cuando viene envuelta en amabilidad, en «mamá, lo entiendes, ¿verdad?», en «nos vemos la semana que viene». Porque no puedes quejarte sin parecer la suegra pegajosa, la madre posesiva, la mujer que no acepta que su hijo haya crecido. Así que te lo tragas, sonríes, dices, «Claro, cariño, no hay problema», y te vas a casa con un nudo en la garganta que no se deshace. Freud diría que lo que estás sintiendo es una herida narcisista, y no, eso no significa que seas una persona narcisista. Significa que tu sentido del valor, tu identidad como madre, como mujer importante en su vida, se ha visto afectada, y cuando eso ocurre, cuando nos damos cuenta de que no somos tan irreemplazables como pensábamos, la mente entra en modo de protección. ¿Y sabes cómo te protege? Creando una narrativa que preserve tu imagen, porque es mucho más fácil creer que ella es el problema que aceptar que el problema es el tiempo. Es mucho más soportable pensar que ella manipuló a tu hijo, que lo alejó de ti, que inventó excusas para que no te visitara, que aceptar la simple y brutal verdad. Él se alejó porque está construyendo su vida, y en esa vida tú ya no eres la protagonista. Empiezas a fijarte en todo, en la forma en que ella le habla, en la forma en que decide las cosas, en la forma en que organiza la vida de los dos sin consultarte, y cada pequeña cosa se convierte en una prueba. ¿Ves? Es controladora. ¿Ves? No me respeta. ¿Ves? Quiere excluirme. Y tal vez algunas de esas cosas sean ciertas. Tal vez ella realmente se pone a la defensiva contigo. Tal vez realmente prefiera que no se vean tanto. Pero aquí está lo que más duele. ¿Y si tiene motivos? ¿Y si su frialdad no es maldad gratuita, sino una protección contra algo que siente que viene de ti?
porque por mucho que intentes ocultarlo, por mucho que sonrías en las comidas de los domingos y elogies la comida que ha preparado, por mucho que digas que estás feliz por su matrimonio, ella lo nota. Siente que no la aceptas de verdad, que la ves como una intrusa, que, en el fondo, te gustaría que no estuviera allí. ¿Y sabes qué es lo peor? Tiene razón, no querías sentir eso. Querías ser la suegra legal, la que abraza a su nuera como a una hija, la que apoya el matrimonio con el corazón abierto. Pero hay algo en ti que no puede, algo que la mira y ve una amenaza, algo que por más que intentes racionalizar, por más que te obligues a ser educada, sigue susurrándote al oído: te ha robado a tu hijo. Y cuanto más intentas ocultarlo, más tensa se vuelve la atmósfera entre vosotros. Ella se da cuenta de que no te cae bien, aunque nunca le hayas dicho nada. Y él nota que hay tensión en el aire cada vez que estáis en la misma habitación. Y entonces hace lo único que puede hacer para sobrevivir emocionalmente: se aleja de ti. Porque estar cerca de ti significa estar en medio de una guerra silenciosa que él no ha pedido librar. Y ahí tienes la prueba que buscabas. ¿Ves? Ella lo alejó de mí. Pero la verdad que nadie quiere oír es que tal vez tú también lo hayas alejado. No porque seas mala, no porque no ames a tu hijo, sino porque no has podido soltarlo. Y quien no puede soltarlo, sin querer, acaba alejando precisamente lo que más quiere mantener cerca. Pero aquí está la parte que nadie te ha contado, la parte que lo cambiará todo. Ella también te tiene miedo. Sé que parece imposible. Al fin y al cabo, ella es la que ha ganado, ¿no? Ella es la que está a su lado todos los días, la que duerme en la misma cama, la que construye el futuro con él. Ella es la elegida. ¿Cómo podría tener miedo de ti, que fuiste dejada de lado, que te convertiste en una visitante en la vida de tu propio hijo? Pero piénsalo conmigo. Ella entró en una historia que ya tenía 30, 40, 50 años de duración. Una historia llena de recuerdos, de códigos internos, de bromas que solo ustedes dos entienden. Llegó al capítulo 20 de un libro que comenzó mucho antes de que ella existiera en la vida de él. Y por más que sea la esposa, por más que comparta la cama y el apellido, hay una verdad que la atormenta. Nunca tendrá lo que tú tuviste. Nunca será la mujer que le enseñó a caminar, que le curó la primera rodilla raspada, que lo calmó en medio de la noche cuando tenía pesadillas, que estuvo allí en cada cumpleaños, en cada pequeña victoria, en cada derrota que nadie más vio, que ya no tiene décadas de historia, solo tiene el presente y la promesa incierta de un futuro. Y eso, para ella, es una enorme desventaja que lleva en silencio, porque, en el fondo, ella sabe algo que tú has olvidado. El amor que sientes por tu hijo es innegociable. Es un amor que no depende de que él sea guapo, exitoso o fácil de tratar. Es un amor que estaba ahí antes de que él hiciera nada para merecerlo. Un amor incondicional, gratuito, absoluto. Lo amarías incluso si mañana lo perdiera todo, incluso si cometiera los peores errores, incluso si todo el mundo le diera la espalda. Y ella necesita ganarse su amor todos los días. Necesita ser lo suficientemente buena, lo suficientemente interesante, lo suficientemente compañera. Necesita demostrar constantemente que merece estar ahí, que vale la pena, que es la elección correcta. Y si falla, si no es suficiente, él puede marcharse, puede rendirse, puede elegir a otra. Pero tú eres permanente, tú eres indestructible. No importa lo que pase entre vosotros, no importa cuántas peleas haya, cuántos meses pasen sin hablarse, él siempre será tu hijo, y tú siempre serás su madre. Ese vínculo no se puede romper, no se puede sustituir, no lo puede anular ningún juez, ninguna discusión, ningún divorcio. Y entonces ella te mira y ve a una mujer que no tiene que hacer nada para que él la quiera. Una mujer que, pase lo que pase, siempre tendrá un lugar asegurado en su corazón. Una mujer que sabe cosas de él que ella nunca sabrá, que tiene recuerdos que ella nunca tendrá, que ha sido testigo de una versión de él que ella nunca encontrará. Y eso, para ella, es aterrador, porque sabe que si algún día las cosas entre ellos se ponen difíciles, si hay una gran pelea, una crisis, una duda, la primera persona a la que él puede acudir eres tú. La persona que siempre ha estado ahí, la persona que siempre estará ahí. ¿Y dónde la deja eso a ella? En el limbo de quien puede ser sustituida, abandonada, olvidada. Pero ella no puede admitirlo,
No puede acercarse a ti y decirte, tengo miedo de que seas más importante para él que yo. No puede confesar que se siente insegura, que está celosa de la historia que compartís, que le gustaría poder borrar el pasado y ser la única mujer que le ha importado. Eso sería exponer una fragilidad que ninguna esposa quiere mostrar a su suegra. Entonces, ¿sabes lo que hace? Se protege, crea distancia, limita el acceso, marca su territorio sin siquiera darse cuenta de que lo está haciendo. Y cada vez que lo hace, cada vez que dice, no hace falta que le llames ahora, está ocupado, o ya tenemos planes para este fin de semana, o déjame hablar con él sobre eso, no es maldad, es miedo disfrazado de control. Porque si te deja acercarte demasiado, si te permite seguir siendo su confidente principal, su consejera, la primera persona a la que llama cuando ocurre algo importante, corre el riesgo de convertirse en algo secundario en la vida de su propio marido. Y ninguna mujer quiere eso. Ninguna mujer quiere competir por el afecto del hombre que ha elegido. Ninguna mujer quiere mirar a su lado y darse cuenta de que hay alguien más importante que ella en la vida de él. Así que te aleja, no porque te odie, sino porque no sabe cómo compartirlo contigo sin sentir que está perdiendo. Porque cada vez que él pasa tiempo contigo, ella se pregunta, ¿preferiría estar aquí? ¿Está aquí solo porque se siente obligado? Si pudiera elegir, elegiría a la madre y no a la esposa. Y tú, por otro lado, haces exactamente lo mismo. Te proteges criticándola, te proteges buscando defectos, te proteges construyendo una narrativa en la que ella es la villana. Porque si ella es la villana, no tienes que mirar tu propio dolor y admitir que estás celosa, que estás herida, que, sí, estás compitiendo por su amor. Las dos están librando la misma guerra, solo que desde trincheras opuestas. Las dos quieren lo mismo, ser irreemplazables para él, y las dos tienen miedo de lo mismo, ser olvidadas. La diferencia es que tú has tenido décadas de exclusividad y ahora tienes que aprender a compartir. Y ella llegó después, y tiene que demostrar que se merece el lugar que ocupa. Ninguna de las dos está equivocada. Ninguna de las dos es la villana de esta historia. Solo son dos mujeres que intentan proteger lo que aman y sin querer se hacen daño mutuamente en el proceso. Pero hay alguien que está sufriendo más que ustedes dos en esta batalla. Y él está justo en medio del fuego cruzado. Él no quería estar en esta posición. No pidió ser el campo de batalla de las dos mujeres que ama, pero es exactamente ahí donde lo han puesto y no tiene forma de escapar sin herir a alguien. Cada vez que elige pasar el domingo con su esposa, ve la decepción en tu rostro. Cada vez que cancela un compromiso para visitarte, siente la tensión en el aire. Cada vez que intenta defenderte en una conversación, ella se cierra. Cada vez que intenta defenderla, tú te sientes herida. Y no importa lo que haga, alguien va a salir herido. ¿Y sabes qué es lo peor? Él se siente culpable. Culpable por amar a su esposa. Culpable por no visitarte tanto como te gustaría. Culpable por no conseguir que ustedes dos se entiendan. Culpable por haber crecido, por haberse casado, por haber construido una vida que ya no gira en torno a ti. Freud habló de esto, de la imposibilidad de servir a dos amores absolutos cuando están en conflicto. Y lo que tienes que entender es que el amor que él siente por ti y el amor que siente por ella no son el mismo tipo de amor, no están en la misma categoría, no compiten por el mismo espacio. Su amor por ti es fundamental, es histórico, es la base sobre la que se ha construido todo. Su amor por ella es presente, es una elección, es la construcción diaria de una vida en pareja, pero tú lo has convertido en una competición. Y cuando haces eso, cuando le obligas a elegir entre amarte a ti o amarla a ella, no solo te estás haciendo daño a ti misma, sino que le estás destrozando por dentro. Porque la verdad es esta, él no te elegirá a ti. Y sé que duele oírlo, sé que es brutal, pero hay que decirlo. Él no te elegirá a ti, no porque no te quiera, sino porque no debería tener que elegir. Porque el papel de una madre no es ser elegida en detrimento de la esposa. El papel de una madre es haberle dado la capacidad de amar a otra persona con plenitud. Y si sigues exigiéndole que elija, si sigues midiendo su amor por la frecuencia de sus visitas, por el número de llamadas, por la prioridad que tienes en su agenda, vas a perder. No porque ella sea mejor, sino porque estás pidiendo algo que ningún hijo adulto puede dar sin destruirse en el proceso.
Se alejó no porque dejó de amarte. Se alejó porque estar cerca de ti se volvió agobiante, porque cada visita viene acompañada de culpa, porque cada llamada termina con una pregunta que parece inocente, pero que está cargada de exigencia. ¿Cuándo vuelves? ¿Por qué no llamas más? ¿Te olvidaste de tu madre? Y mira, lo entiendo. Entiendo que no lo haces por maldad. Lo haces porque estás desesperada, porque lo ves escaparse entre tus dedos y no sabes cómo retenerlo. Pero cuanto más lo aprietas, más se aleja, porque nadie puede respirar dentro de un abrazo que se ha convertido en una prisión. Y si realmente amas a tu hijo, y sé que lo amas, sé que ese amor es lo más verdadero que tienes, entonces tienes que hacer algo que va en contra de todos tus instintos. Tienes que soltarlo, de verdad esta vez. No solo de boquilla, no solo fingiendo que todo va bien mientras guardas rencor. Tienes que soltarlo de una manera que también te libere a ti, porque ese dolor que sientes, esa sensación de haberlo perdido, esa herida que no cicatriza, no desaparecerá mientras sigas intentando recuperar un lugar que ya no existe. El lugar de madre que tenías cuando él era niño, cuando dependía de ti para todo, cuando tú eras su universo. Ese lugar se ha acabado y puedes pasar el resto de tu vida sangrando por ello. O puedes aceptar que hay un nuevo lugar esperándote, un lugar diferente, pero no necesariamente peor. Y si te estás preguntando cómo hacerlo, cómo reconstruirte después de una pérdida tan grande, te lo voy a mostrar. Pero antes, necesito que entiendas una cosa. Este proceso no es rápido, no es fácil, y no hay una fórmula mágica. Es un duelo, y todo duelo hay que atravesarlo, no saltárselo. Si quieres entender mejor cómo funciona este proceso de reconstrucción emocional, cómo hacer las paces con ese dolor y transformarlo en algo que no te paralice, profundizo mucho más en estos temas en mi canal. Hay un video completo sobre cómo lidiar con el duelo de los vínculos que se transforman y puede ayudarte a dar los siguientes pasos. Pero por ahora, quédate aquí conmigo, porque todavía hay una verdad que necesitas escuchar. ¿Sabes cuál es la diferencia entre amor y posesión? El amor libera, la posesión aprisiona. Y sé que no quieres oír esto, sé que la palabra posesión te ofende, porque en el fondo crees que lo que sientes es amor puro, amor de madre, amor incondicional. Y en gran parte lo es, pero hay una línea muy fina entre amar a alguien y necesitar ser necesaria para alguien. Y cuando cruzas esa línea sin darte cuenta, el amor se convierte en grilletes. No lo hiciste a propósito. Nadie se levanta un día y decide ser una madre posesiva. Sucede poco a poco, de una forma tan sutil que ni siquiera te das cuenta. Sucede cada vez que su felicidad se convierte en tu felicidad, cada vez que su aprobación se convierte en tu validación, cada vez que ser importante para él se convierte en lo único que te hace sentir que importas en el mundo. Y cuando eso ocurre, cuando tu identidad como madre se vuelve más importante que tu identidad como persona, entras en un terreno peligroso, porque entonces ya no lo estás amando, lo necesitas para llenar un vacío que solo tú puedes llenar, y ningún hijo puede soportar ese peso sin romperse. Freud diría que estás tratando de mantener vivo algo que debería haber muerto hace mucho tiempo, la versión de tu hijo que era completamente dependiente de ti. Ese niño que te miraba como si fueras la única persona capaz de resolver cualquier problema. Ese adolescente que todavía te contaba todo, que todavía te pedía tu opinión sobre todo, que todavía te ponía en primer lugar. Pero él ya no es ese niño, y fingir que lo es, obligarlo a seguir siéndolo, exigirle la misma devoción que tenía cuando tenía 10 años, es negarle el derecho a crecer, es negarle el derecho a ser adulto. Y al final, es negarte a ti misma la oportunidad de descubrir quién eres cuando ya no eres necesaria todo el tiempo. Porque mira, has pasado décadas siendo necesaria. Eras la que resolvía, la que calmaba, la que orientaba, y eso te dio un sentido de propósito, de importancia, de valor. Pero ahora que él ya no te necesita de esa manera, ¿qué queda? ¿Quién eres cuando ya no estás en el centro de su vida? Esa es la pregunta que da miedo. Esa es la pregunta que evitas. Porque si la respuesta es no lo sé, si te das cuenta de que gran parte de tu identidad estaba ligada al papel de madre necesaria, ¿qué te queda ahora? Y es precisamente por eso que no puedes soltarlo. No se trata solo de perderlo a él, se trata de perderte a ti misma.
Se trata de mirarte al espejo y no saber quién eres sin ese papel que has desempeñado tan bien durante tanto tiempo. Pero aquí está lo que nadie te ha dicho. Puedes seguir siendo madre sin ser necesaria. Puedes seguir queriéndole sin ser el centro de su vida. Puedes seguir siendo importante sin ser indispensable. Y cuando finalmente lo entiendes, cuando finalmente aceptas que el amor verdadero no es el que ata, sino el que sabe cuándo retirarse, algo dentro de ti también se libera. Porque la verdad es que no has perdido a tu hijo, solo tienes que aprender a amarlo de una nueva manera. Una manera que no dependa de que te llame todos los días. Una manera que no dependa de que te visite todos los fines de semana. Una manera que no dependa de que te elija a ti en lugar de a su esposa. Una manera que simplemente existe, silenciosa, constante, sin exigencias. Y eso no significa aceptar migajas. No significa fingir que todo está bien cuando pasa meses sin aparecer. No significa tragarse el dolor y conformarse con la soledad. Significa tener conversaciones honestas. Significa decir, te echo de menos sin convertirlo en una acusación. Significa pedir presencia sin exigir devoción. Significa construir una relación de adulto a adulto, no de madre a hijo eterno. Y significa, sobre todo, dejar de ver a la nuera como una enemiga, porque mientras la veas como la mujer que te robó a tu hijo, las dos seguirán en esta guerra silenciosa en la que solo hay perdedores. Pero si consigues mirarla y ver en ella una aliada, una mujer que también lo ama y quiere lo mejor para él, una mujer que no está tratando de sustituirte, sino solo de construir una vida a su lado, tal vez, solo tal vez, haya espacio para las dos en la vida de él, no en el mismo lugar, no en la misma función, pero en lugares complementarios, donde tú eres la madre y ella es la esposa, y ninguna de las dos tiene que competir, porque cada una tiene su papel. Ahora viene la parte que no querrás oír, la parte que te dolerá más que todo lo que te he dicho hasta ahora, porque hasta ahora hemos hablado de ella, de él, de la dinámica entre vosotros, pero ahora tenemos que hablar de ti, de la verdad que se esconde bajo todo este dolor. No estás sufriendo solo porque has perdido a tu hijo, estás sufriendo porque has perdido el papel que te definía. Y hay una diferencia brutal entre estas dos cosas. Cuando dices he perdido a mi hijo, lo que realmente quieres decir es he perdido la versión de él que me hacía sentir importante. He perdido la versión de él que me necesitaba. He perdido la versión de él que me ponía en primer lugar. Y ese dolor específico no es por él, es por ti. Se trata del vacío que quedó cuando te diste cuenta de que gran parte de quién eras estaba ligada a ser madre. No solo madre, sino madre necesaria, madre indispensable, madre insustituible. Y cuando dejaste de ser eso, cuando él creció y construyó una vida en la que tú ya no eres el centro, te quedaste mirando al espejo y preguntándote, ¿quién soy ahora? Y esa pregunta te aterroriza, porque la respuesta no es fácil. Pasaste décadas definiéndote por ese papel. Eras la madre de fulano, la que cuidaba, la que resolvía, la que siempre estaba disponible. Y eso te daba un propósito, te daba valor, te daba un lugar en el mundo. Pero ahora que él ya no necesita que le resuelvas la vida, que tiene a otra persona para eso, ¿qué queda? Freud diría que estás viviendo un duelo narcisista. Y antes de que te ofendas por la palabra narcisista, entiende. Eso no significa que seas una persona egoísta o vanidosa. Significa que estás de duelo por la imagen que tenías de ti misma, por la identidad que construiste, por el reflejo que veías en los ojos de tu hijo y que ahora ya no está ahí de la misma manera. Lo mirabas y veías la prueba de que importabas, de que eras buena en algo, de que tenías valor, y cuando se alejó, cuando dejó de buscarte tanto, cuando empezó a construir una vida que no giraba en torno a ti, fue como si alguien hubiera arrancado el espejo. Y sin ese espejo ya no sabes cómo verte, y por eso no puedes soltarlo. No se trata solo de amor, se trata de supervivencia emocional. Porque si realmente lo sueltas, si aceptas que ya no te necesita de esa manera, entonces tienes que reconstruir quién eres desde cero, y eso es aterrador. Es mucho más fácil culpar a la nuera, es mucho más fácil creer que ella te ha robado algo, porque si ella es el problema, entonces no tienes que enfrentarte al vacío que hay dentro de ti.
No tienes que admitir que has pasado décadas construyendo una identidad sobre otra persona y que ahora que esa persona ha crecido, ya no sabes quién eres. Pero aquí está la verdad que tienes que tragar, aunque te queme la garganta. Nadie te ha robado a tu hijo. Simplemente ha crecido, y si tú no has crecido con él, si te has quedado atrapada en la versión de él que era un niño, que era dependiente, que te ponía en el centro, entonces el problema no es él, no es ella. Eres tú. Tú que no has hecho el trabajo de reinventarte. Tú que no has construido una identidad más allá de madre. Tú que no has cultivado intereses, amistades, propósitos que fueran solo tuyos. Tú que pusiste todas las fichas de tu felicidad en una persona que inevitablemente iba a crecer y salir de casa, y ahora estás pagando el precio, no porque seas mala, no porque hayas hecho algo terriblemente malo, sino porque nadie te enseñó que el amor de madre también necesita evolucionar, que el vínculo necesita transformarse a medida que él crece, que aferrarse con demasiada fuerza no es amor, es desesperación disfrazada. Y lo más triste de todo esto, mientras sigas en esta lucha, mientras sigas intentando recuperar algo que ya no existe, no solo lo estás perdiendo a él, te estás perdiendo a ti misma. Porque toda la energía que gastas compitiendo con tu nuera, toda la energía que gastas martirizándote, toda la energía que gastas exigiéndole atención, es energía que podrías estar usando para reconstruir tu propia vida. Podrías estar descubriendo quién eres cuando no estás siendo madre. Podrías estar cultivando amistades profundas, aficiones que te llenan, proyectos que te dan un propósito. Podrías estar construyendo una vida tan rica, tan interesante, tan plena, que cuando él te llamara, tendrías novedades que contarle. Serías más que una madre esperando a su hijo. Serías una persona completa, con una vida completa. Pero mientras sigas aferrándote a ese papel, mientras sigas midiendo tu valor por la frecuencia con la que él te busca, seguirás sangrando, y nadie puede detener ese sangrado por ti, ni él, ni ella, solo tú. Y eso nos lleva a la última pregunta, la única que realmente importa. ¿Estás dispuesta a hacer ese trabajo? ¿Estás dispuesta a soltar la imagen que tenías de ti misma como madre indispensable y descubrir quién puedes ser ahora? Esto es lo que nadie te prometió, pero yo te lo prometo ahora. Al otro lado de ese dolor hay una libertad que ni siquiera imaginas. Existe una versión de ti que no se despierta por la mañana comprobando si él te ha enviado un mensaje. Una versión que no siente un pinchazo en el pecho cada vez que ve una foto de él con ella. Una versión que no mide su propio valor por lo mucho que él te busca. Una versión que simplemente vive, plena, íntegra, sin necesidad de la validación de nadie para sentirse importante. Pero para llegar allí tienes que atravesar el fuego. Tienes que mirar ese vacío que te acecha y en lugar de intentar llenarlo con su presencia, aprender a habitar ese vacío hasta que se convierta en espacio. Espacio para que crezcas. Espacio para que descubras lo que te mueve más allá de la maternidad. Espacio para que construyas una vida que sea tuya, no la vida de alguien que siempre está esperando. Y eso comienza con una única decisión: dejar de luchar, dejar de competir con tu nuera, dejar de exigir a tu hijo una presencia que no puede dar sin sentirse asfixiado, dejar de castigarte por una pérdida que, en realidad, es una transformación natural de la vida. No has perdido a tu hijo, solo tienes que aprender a quererlo de otra manera. Y eso significa aceptar que ya no es ese niño que te veía como el centro del universo. Es un hombre adulto, con una vida adulta, con responsabilidades adultas y con una esposa que ha elegido para compartir esa vida. ¿Y sabes lo que pasa cuando finalmente lo dejas ir? Cuando dejas de tirar, de exigir, de reclamar, él respira. Y cuando respira, puede volver a verte, no como una carga, no como una obligación, sino como madre, como la mujer que ama, que respeta, que quiere tener cerca, solo que ahora en sus términos, en su tiempo, en el espacio que puede ofrecer sin romperse por la mitad. ¿Y tu nuera? Quizás nunca sean amigas, quizás nunca tengan esa relación de madre e hija con la que soñabas, pero pueden tener algo mejor que eso. Pueden tener respeto mutuo, pueden tener una convivencia pacífica, pueden tener, quién sabe, una alianza silenciosa entre dos mujeres que aman al mismo hombre de maneras diferentes y que entienden que no necesitan competir
porque cada una tiene su lugar. Pero eso solo ocurre cuando dejas de verla como una enemiga, cuando dejas de buscar defectos en ella, cuando reconoces que ella no te ha robado nada, solo ha ocupado el lugar que le correspondía por derecho, el lugar de esposa, un lugar que tú nunca has tenido y nunca tendrás, porque tú tienes otro lugar, un lugar que ella nunca podrá ocupar, por mucho que lo intente, el lugar de madre, y ese lugar nadie te lo puede quitar. Así que aquí está tu primer paso, el único que necesitas dar hoy. Deja de medir, deja de contar cuántas veces te ha llamado esta semana. Deja de comparar cuánto tiempo pasa contigo frente al tiempo que pasa con ella. Deja de llevar la cuenta, porque el amor no es una competición, y cuando conviertes el amor en una competición, ya has perdido, no porque no seas lo suficientemente buena, sino porque has elegido el juego equivocado. Empieza de nuevo desde lo más simple. La próxima vez que te llame, no termines la llamada preguntándole cuándo te volverá a ver. Solo dale las gracias por la llamada. La próxima vez que te visite, no te quejes de que la visita ha sido demasiado corta. Solo disfruta del tiempo que has tenido. La próxima vez que cancele una cita, no montes un drama. Solo di, no pasa nada, nos vemos en otra ocasión. Y dilo de verdad, sin rencor, sin reproches pasivo-agresivos. Y los días que no te llame, los fines de semana que no aparezca, en lugar de hundirte en la soledad, haz algo por ti. Llama a una amiga, ve a un lugar que te guste. Empieza ese proyecto que siempre has pospuesto. Construye una vida tan interesante que cuando él te llame, tengas historias que contar, no solo preguntas que hacerle sobre su vida, porque al final, eso es lo que os salvará a los dos, que tú tengas tu propia vida, una vida que no dependa de él para tener sentido, una vida que no se encoja cuando él se aleja y no se expanda solo cuando él se acerca, una vida que es tuya, completamente tuya, y que tiene espacio para él, pero que no se derrumba en su ausencia. Tu hijo no te ha olvidado, solo ha crecido, y tal vez, solo tal vez, haya espacio para las dos en su vida, si dejas de tratarla como la mujer que le robó lo que era suyo, porque al final nunca fue tuyo, siempre fue suyo, y cuanto antes lo aceptes, antes podrás amarlo de verdad, sin ataduras, sin exigencias, sin ese dolor que te corroe por dentro. La libertad te espera al otro lado de la rendición, y te prometo que vale la pena cruzar. Ahora quiero saber de ti, ¿cuál fue el momento exacto en el que te diste cuenta de que habías perdido tu lugar en la vida de tu hijo? Cuéntamelo aquí en los comentarios, porque a veces nombrar el dolor ya es el primer paso para empezar a curarlo. Recuerda, vivir con conciencia es una elección. Despierta tu mente, afronta tus deseos e ilumina tu sombra. Cuenta conmigo en este viaje y sigue con los próximos videos del canal.